Es el diagrama circuital de un convertidor de corriente a voltaje. En este circuito podemos apreciar una fuente de corriente I1 de 100 microamperios que se conecta al terminal negativo. Esta fuente de corriente está conectada en paralelo con un resistor R1 de 100 kilowatts ohmios. El punto 3, es decir, el terminal positivo del operacional, está conectado a tierra. El punto 4, conectado a una fuente BE, también conocida como B2, que tiene un valor de menos 15 voltios, y el punto 7 a una fuente BCC, también conocido como E1, que tiene un valor de más 15 voltios. También tenemos otro resistor que tiene un valor semejante al de R1 de 100 kilowatts ohmios. Procedemos a simular el circuito, corremos el programa y vemos cómo la señal de corriente es convertida en una señal de voltaje. Aquí podemos apreciar cómo el circuito funciona de manera correcta. Variamos el valor de la fuente de corriente de 100 a 200 microamperios y procedemos a correr nuevamente el programa para ver si sufre alguna alteración. Corremos y vemos que existe cierta variedad en la fuente, sobre todo en la parte de los picos, pero en sí la señal se sigue proporcionando. Podemos ver cómo la señal tiene cierta variación en su parte superior y vemos que existe ciertos cambios. Eh, Volvemos a la fuente de 100 microamperios. Eh, Volvemos a correr el programa y vemos cómo la fuente tiene una forma sinusoidal más semejante a lo que se quiere, ¿no? Entonces vemos que sí ha variado un poco el cambio de el valor de la fuente de corriente. Si variamos los valores de los resistores, en este caso voy a variar a 150 eh, kiloohmios el R2, y también lo voy a variar a 150 kiloohmios el R1, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Simulamos el circuito y vemos cómo la fuente de cierta manera ha sufrido una pequeña alteración. Vemos que el voltaje ha variado un poco, ha bajado, ¿no? Teníamos un voltaje mayor, ahora tenemos un voltaje menor. Entonces estamos viendo que el valor de resistencia está tomando efecto en comparación con la señal de salida. Cambiamos a otro valor, en este caso a 100 kiloohmios, el R2, y cambiamos este valor, el otro valor del resistor, también a 100 kiloohmios. Simulamos y vemos cómo la fuente en esta manera va variando su voltaje, ¿no? Tenemos un voltaje mayor o tenemos un voltaje menor. Se va tomando una referencia proporcional, ¿no? Es decir, que mientras menor sea la resistencia, menor es siendo el voltaje. Seguimos variando la resistencia, pongámosles un valor menor, en este caso de 50 kiloohmios para R2 y también para R1. Simulamos el programa y vemos cómo la resistencia en cierta manera, perdón, aquí había que ponerle 50. Bueno, ahora sí corremos el programa y vemos cómo el valor del voltaje en este caso
varió muy poquito, ¿no? En cierta manera se va manteniendo el voltaje, eh, va, va siendo semejante con el valor de 100 kiloohmios, pero se sigue manteniendo la señal con un valor menor. Volvemos a poner de 100 para cada resistor. Simulamos y vemos que prácticamente la señal es muy parecida al de 50, ¿no? En este caso el voltaje no ha variado mucho, pero cuando los valores de la resistencia aumentan o disminuyen de una manera muy proporcional o un valor muy grande, entonces el voltaje también va a variar. Por lo tanto, concluimos que va a tener una relación directamente proporcional, que el valor del voltaje va a variar de acuerdo a la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje, y mientras menor sea el voltaje, mientras menor sea la resistencia. Entonces, de cierta manera, va a tener un cambio en caso de cuando se varíe los valores de los resistores. Gracias.